En 1834, en el corazón de la ciudad, se creó la primera línea de tranvías, que corría desde el Zócalo hasta Tacubaya con carros de tracción animal. Poco a poco, este nuevo transporte se popularizó, dando origen a varias líneas que conectaban el centro con las entonces periferias de la ciudad. Todo cambiaría en 1900, cuando esa misma primera línea de Tacubaya al Zócalo fue la primera en dar el paso hacia la electrificación. Para 1930 ya existían 17 líneas, que en su mayoría partían de la Plaza de Armas hoy Zócalo hacia zonas periféricas como San Ángel, Tacubaya, Coyoacán, Azcapotzalco y otras. Sin embargo, todo cambiaría en 1968 con la llegada de la primera línea del metro de la ciudad, pues el tranvía empezó a considerarse obsoleto para la urbe que el Distrito Federal aspiraba a ser. Con la construcción de la línea 2 del metro y el eventual desmantelamiento de varias rutas de tranvía, poco a poco fueron extinguiéndose las líneas aún existentes. El golpe final llegó en 1978 con el proyecto de ejes viales, que buscaba introducir trolebuses en todos ellos, pues resultaban más baratos y rentables. Finalmente, en 1985, el terremoto de septiembre dañó gravemente el depósito de Tetepilco, dejando muy pocas unidades para operar las últimas dos líneas de tranvía. Así, en 1986 se decidió eliminarlas para dar paso al actual tren ligero y su ramal hacia Tlalpan. Aparentemente, la historia del tranvía había terminado allí. Sin embargo, en 2008 se presentó en el Zócalo capitalino un prototipo que prometía su regreso triunfal. Una línea de Buenavista a Pino Suárez con un trazo similar al de la actual línea 4 del Metrobús. Lamentablemente, en 2010, la crisis financiera de 2008 y el poco interés político provocaron su cancelación. Ese mismo año se anunció la cuarta línea del sistema BRT Metrobús, que correría de San Lázaro a Buenavista. Su antecedente eran las antiguas líneas V y W del trolebús, que operaban entre San Lázaro y Buenavista, y entre Valderas y San Lázaro, con trazos muy similares a los del Metrobús 4. Las obras comenzaron en 2011 y concluyeron en 2014. Sin embargo, esta línea siempre ha enfrentado múltiples problemas. Invasión excesiva al carril confinado, ampliaciones mal ejecutadas, cambios en la señalización, ajustes de ruta que la hicieron confusa, lenta y saturada, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Tiene solución? Actualmente, la línea 4 del Metrobús enfrenta varios problemas. El tráfico, la invasión del carril confinado y la confusión general por parte del público. Por ello te presento una propuesta de conversión a tranvía, trayendo de vuelta un sistema histórico que podría ofrecer soluciones más claras y eficientes. Uno de los principales problemas de la línea son las rutas, pues hoy en día cuenta con 4 servicios distintos: Sur, Norte, Aeropuerto y Alameda Oriente. Esta confusión surge de la división de la línea en 2 ramales y de los servicios adicionales, lo cual genera desorden y dificulta que los usuarios comprendan su funcionamiento. La propuesta de convertirla en tranvía permitiría dividir estos recorridos en líneas independientes y fáciles de entender. La ruta sur, por ejemplo, podría transformarse en una línea de tranvía que conecte San Lázaro con el centro de Azcapotzalco, siendo la línea 3 del nuevo sistema de tranvía, recuperando así un trazo muy similar al de los antiguos tranvías. La ruta norte se convertiría en otra línea que partiría de Buenavista hacia Alameda Oriente, atravesando zonas como Aragón y el Peñón de los Baños. Por su parte, el tramo original del Metrobús entre Alameda Oriente y Lecumberri podría integrarse a una línea que se extendiera desde la Alameda hasta 4 Caminos, recorriendo todo el eje 1 norte. Este reacomodo no solo evitaría conflictos con el corredor de transporte que ya opera en ese eje, como Copatsa, sino que también permitiría mejorar la cobertura de transporte en las zonas aledañas. Al mismo tiempo, se reduciría la presión sobre la red del metro, ayudando a disminuir su sobrecarga de usuarios y funcionando como un complemento a una eventual ampliación de la línea B hacia el Hipódromo de las Américas. El próximo problema a abordar sobre la línea 4 es su poca capacidad, la cual se ve rebasada por el tipo de unidades que cubren el servicio, con un límite de entre 100 y 130 pasajeros máximos. En contraste, el modelo Urbos 3, que es el más óptimo para el esquema que se pretende implementar, alcanza casi 300 pasajeros máximos, lo que aumentaría considerablemente la capacidad de la línea y de los corredores que se planean abastecer con esta conversión. Este problema va de la mano con el siguiente: la invasión al carril y los atropellamientos.
Estos son generados porque las calles por donde se circula actualmente no son exclusivas, sino preferentes, además los comercios aledaños interfieren en el paso de los autobuses. Entonces, ¿cuál es la solución óptima? Es tan simple como peatonalizar las calles en el sector centro, pues es el más vulnerable en este tema. Con la peatonalización también se busca reducir el ruido visual en la zona y evitar riesgos. Por ello se tendría que implementar la tecnología ACRDCAV, que significa acumulador de carga rápida y que, en resumen, funciona con un tranvía alimentado por baterías que se recargan con la energía del frenado y con la conexión a la red eléctrica en las paradas. Las baterías están basadas en ultracondensadores, lo que permite una capacidad y una velocidad de carga necesarias para la operación del tranvía y que no eran viables anteriormente. El acumulador completo pesa alrededor de 1 tonelada y se instala en el techo de la unidad del tranvía. Con ello se evita ruido visual y se reducen los incidentes. Ahora bien, la gente seguirá moviéndose libremente por las calles, por lo que habría que colocar barreras no hostiles pero efectivas para evitar la intervención externa. Además, sería necesario peatonalizar calles aledañas a las que circule el tranvía en el centro histórico, con el fin de disminuir la afluencia vehicular, así como cerrar calles secundarias que intersecten directamente con la vía del tranvía. Esto permitiría un tránsito fluido de las unidades y evitaría incidentes con automovilistas. Finalmente, habría que impulsar la creación de una vía verde, es decir, que la superficie por donde circule el tranvía sea permeable. Esto, más allá de lo estético, es funcional, especialmente en una ciudad lacustre que cuenta mayoritariamente con superficies de concreto que impiden la recarga de los mantos acuíferos. Por ello, esta y otras pequeñas acciones podrían contribuir de manera significativa a mitigar ese problema. Ahora, vamos de lleno con el trazo y características de las 3 líneas propuestas. La primera correría de la Alameda Oriente a 4 caminos por todo eje 1 norte con poco más de 21 kilómetros de doble vía electrificada tradicional con pantógrafo. Aquí el pantógrafo no sería problema, pues aquí el ruido visual no afecta. El trazo comienza en la actual terminal del Metrobús, sobre bordo de Xochiaca esquina con Periférico, vialidad en la que se incorpora para seguir el recorrido del ramal actual de la línea 4 sobre las laterales hasta Pantitlán. A partir de ahí se integra al eje 1 norte, donde tendría estaciones al centro de la avenida y con vía verde. Continúa de esta forma pasando por Tepito, Buenavista y Santa María la Ribera, hasta llegar al circuito interior, donde cruzaría el casco de Santo Tomás, para incorporarse a la avenida México-Tacuba. En este punto terminaría la vía verde y el trazo seguiría sobre Felipe Carrillo Puerto hasta Marina Nacional, donde al norte continuaría en dirección a 4 caminos. El retorno se haría en la propia México-Tacuba para tomarla de nuevo y seguir sobre Calzada San Bartolomé-Naucalpan y 16 de septiembre, hasta entrar al CETRAM 4 caminos. Desde ahí, en dirección a Pantitlán, el recorrido tomaría nuevamente la México-Tacuba y Lago Canelín para reincorporarse al tramo de doble vía. La línea 2 comienza en la actual terminal San Lázaro Norte del Metrobús, la cual se adaptaría para convertirla en una terminal de doble vía. Desde este punto, el recorrido se dirige hacia el sur, siguiendo el mismo trazo de la actual ruta sur del Metrobús línea 4, aunque con la reducción de estaciones y la incorporación de vía verde, además de reubicar las estaciones al centro de la vialidad donde sea posible. En este tramo se propone también la peatonalización de calles como Adolfo Gurrión, San Jerónimo y República del Salvador, aplicando la estrategia mencionada anteriormente de cerrar cruces secundarios y peatonalizar calles aledañas. El recorrido continuaría de forma idéntica al actual hasta la estación Revolución, donde se integraría a Ribera de San Cosme, para seguir después sobre México-Tacuba hasta Cuitláhuac. Desde ahí se incorporaría a esta vialidad y continuaría hasta la glorieta de Camarones, para después tomar el eje 3 norte Camarones hasta el cruce con avenida 22 de Febrero, calle que seguiría para llegar a su terminal en la alcaldía Azcapotzalco. De esta forma, la línea finalizaría con poco más de 15 kilómetros de extensión, operando con tranvías tipo ACR, siendo la única de las 3 en funcionar al 100% con este sistema. La línea 3, y última por el momento, comienza en la actual terminal del Metrobús en Buenavista, que se adaptaría con un cambio de vía de 3 andenes. Desde ahí continúa por el trazo actual de la ruta norte del Metrobús con vía verde, avanzando hasta la zona del Teatro Blanquita, donde se peatonizaría la calle por la que circula el tranvía, así como las calles aledañas, con el fin de mitigar la afluencia de peatones y de vehículos de reparto que abastecen a los comercios cercanos.
El recorrido seguiría igual al del Metrobús hasta Eduardo Molina, donde se desviaría por Héroe de Nacozari para incorporarse a Avenida Oceanía y continuar hacia el norte hasta el entronque con Avenida del Peñón. En este punto se incorporaría para seguir por Quetzalcóatl y Capitán Carlos León, hasta integrarse a Avenida Texcoco, por la que continuaría hasta el cruce con Avenida 661, donde se ubicaría la estación Cuchilla del Tesoro. Ahí finalizaría el tramo con tecnología ACO para convertirse en tranvía convencional, pues las siguientes intersecciones superan 1 kilómetro de distancia, que es el máximo que alcanza un ACO sin conexión eléctrica. A partir de este tramo, el recorrido pasaría por la estación Vía Tapo y seguiría sobre la misma avenida hasta llegar a la terminal Alameda Oriente. En total, la línea tendría 16,5 kilómetros de extensión, de los cuales 4,5 serían en tranvía convencional con catenaria y los 12 restantes con ACO. Al final, esta pequeña red de 52 kilómetros de tranvía podría abastecer de transporte a zonas como Tepito, Santa María la Ribera, Tacuba, Aragón, El Peñón, Azcapotzalco, el centro histórico y otras más, sustituyendo a una línea 4 de Metrobús que hoy resulta ineficiente y rebasada, y que no genera beneficios sociales significativos. En cambio, esta red de tranvías, con su propuesta de vía verde permeable, peatonalización de calles y dignificación de avenidas, sí lo haría, al constituir un proyecto que responde a distintas necesidades y no únicamente al transporte. El potencial está ahí y es factible. Solo falta que algún día los políticos de la ciudad apuesten por un beneficio real para la ciudadanía, en lugar de proyectos de corto plazo como el Metrobús o ciertas ocurrencias que ya hemos visto. Solo queda esperar a que, en algún momento, la utopía de hoy sea la realidad del mañana.